Hola, ¿cómo están? Bueno, les habla el profe Daniel. Eh, Ahí en el Classroom le subí a la clase número 1, donde dice base de datos con Access, en el cual se encuentra una encuesta de base de datos que tienen que escribir con sus palabras lo que entienden como base de datos y van a ver un par de preguntitas más. Luego les copié dos archivos, uno que se llama práctica.mdb, que es una base de datos como ejemplo para que ustedes puedan llegar a ver, igual ahora la vamos a estar viendo, y un práctica.xls que también es más que nada para revisar la diferencia que tenemos entre una base de datos y un archivo de Excel. Y un video simple, rápido, donde explica cómo crear una base de datos. Igual lo vamos a hacer ahora y también pueden llegar a ver los dos videitos. Bien, una vez que descargan práctica.mdb y práctica XLS, lo voy a descargar yo para que vean. Uno ya lo tengo descargado, me falta descargar el práctica MDB. El Drive no lo deja abrir directamente. El Excel sí, generalmente lo deja abrir, pero el Access no, entonces hay que descargarlos. Vamos a descargarlo y le hacemos un clic, abrir, y nos abre el Access. Bien, nosotros estamos acostumbrados a ver el Excel, ¿sí? Del lado izquierdo aparecen todas las tablas, como en el Excel aparecen las hojas del lado de abajo. Por ejemplo, tengo artículos, si prestan atención, tenemos las mismas hojas, artículos, proveedor, clientes y algunas más que no llegué a importar. Bien, por ejemplo, artículo lo tengo como hoja y en base de datos se le llama tablas. Le hago doble clic en artículos y ahí nos aparecen todo lo mismo, si prestan atención, todo lo mismo que nos está apareciendo en el mismo Excel. ¿Ven? Los códigos, los nombres, funciona casi idéntico. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos y un Excel? Que la base de datos, como dice su nombre, lo único que sirve es para base de datos, ¿sí? No hacen cálculos, no realizan ninguna otra operación que base de datos. Y generalmente las bases de datos la tienen todas las empresas. Cualquier empresa que nosotros conozcamos, un colegio, un profesorado, Mercado Libre, todo tienen base de datos. Y lo que tratan constantemente es de reducir tamaño, peso, ¿sí? No podemos llegar a tener mucha información porque imagínense una base de datos del correo argentino donde tiene todos sus clientes, las cartas que envía. Las bases de datos son impresionantes. Bien, entonces vamos a empezar a chequear un poquito la base. Ven que acá nos aparece un código. Bien, el código generalmente es autonumérico, no puede haber dos códigos iguales, funciona como nuestro DNI. El DNI, con nuestro DNI no figura otra persona con el mismo DNI para tener un orden, porque si imagínense que tengamos dos códigos, uno para el alfajor Jorgito de chocolate y uno para Jorgito de fruta, cuando yo vaya a buscar el código 2 me va a traer mucha información. Entonces la idea es que el código sea irrepetible. Luego tengo el nombre del producto y generalmente lo que tengo acá, por ejemplo, si lo prestan atención, el proveedor no me figura el nombre proveedor, sino me tira un código, ¿sí? Me da el código y yo si voy al proveedor, a mi tabla proveedor, me aparece el código 1 es Juan, el código 2 es Pedro, el código 3 es Lucía. Volvemos al artículo y ven que está puesto como el código nada más. Bueno, ¿por qué se imaginan que puede ser el código y no todo el nombre? Imagínense que una base de datos grandísima, como decía antes, por ejemplo, el alfajor de chocolate me lo vende Julia, el alfajor de Jorgito de fruta me lo vende Pedro. Toda esta base de datos estaría triplicándose o cuatriplicándose el tamaño de estar poniendo 5 o 6 caracteres como mínimo. Entonces lo estamos reduciendo con un carácter solo, con un número de código, y luego, en la clase que viene, vamos a hacer consultas o vamos a hacer una unión entre una tabla y la otra para que extraiga la información. Bien, por ahora no es mucho más que eso. Esto es una base de datos en Access que es similar al Excel.
Ahora vamos a empezar a ver cómo creamos una base de datos. ¿Sí? Yo le subí un trabajito muy sencillo en el que dice que hay que realizar las siguientes tablas con la información de datos. Tengo que hacer una tabla de artículos y una tabla de proveedores. Con el artículo que diga el código de artículo, con una clave principal, y el nombre del artículo. Y luego una tabla proveedores que diga el código del proveedor y el nombre del proveedor. Vamos a empezar a hacer eso. Nombre del proveedor. Bien. Todos tenemos en nuestra máquina el Access, si yo lo tengo acá en la barra de tareas, o casi todos por lo menos, si tienen el paquete de Office. Yo lo tengo en la barra de tarea, lo podemos encontrar acá en el Windows, ¿sí? O lo podemos, si no lo encontramos, venimos a la lupita, buscar, y empezamos a escribir Access y automáticamente me aparece. Abro el Access y si yo tenía la base de datos que estuvimos viendo antes, la tengo acá abajo con los recientes. Si quiero hacer uno nuevo, le hago doble clic en base de datos en blanco y ahí arrancamos con la primera base de datos. ¿Cómo hacemos una base de datos? Lo primero es que le vamos a dar un nombre a mi tabla. ¿Cómo decía que tenía que poner el nombre? Artículos. Entonces, botón derecho, vista de diseño y le digo que a partir de ahora esa tabla se va a llamar artículos. Le damos a aceptar y me crea la vista de diseño. Bien, la vista de diseño yo le dije, le había explicado que el código se tiene que poner autonumérico para evitar problemas de repetición. Entonces, me pide con un código de artículo, ¿sí? Que sea un número entero, entonces es un número, ¿sí? Un entero largo y que se incrementa automáticamente. Y le vamos a cambiar el nombre y vamos a poner code art. Y vamos a crear otro, como dice acá, que se llame nombre, que sea el nombre del artículo y que sea un tipo texto y longitud 50. Le vamos a poner que es el nombre. Art, generalmente se le trata de resumir el nombre, ¿sí? Y que sea bien cortito y que se sepa de qué estamos hablando. Y nos pedía que sea el tipo de datos texto corto, y acá en tamaño de texto le puedo poner 50, ¿sí? Para que la persona, para la base de datos, le vamos a poner un límite que más de 50 no puede tener más de 50 caracteres, ¿sí? Después lo vamos a poder ir ampliando si queremos. Listo, ya tenemos mi tabla de artículos. Vamos a crear una nueva. Buscamos por acá arriba y dice al lado de inicio, crear. Me paro en crear, tabla. Y la tabla que nos pedía de vuelta se llama de proveedor, que es código proveedor, non proveedor. Vamos a esta, botón derecho, vista diseño, se llama proveedor. Aceptamos. En el ID le vamos a poner code prov, que también sea autonumérica. Y acá le vamos a poner non pro. Bien. Que sea texto, el nombre del proveedor y que tenga también 50 caracteres. Ya creamos la configuración de nuestra base, de nuestra tabla, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ingresar información. Como ingresamos información acá en el Excel, ¿sí? Yo como ingreso información en el Excel, y vamos acá abajo y agregamos otra cosa, por ejemplo, 68, ¿sí? Batería de litio, y ahí agregamos todos los datos. Bueno, con el Access vamos a trabajar muy parecido. Le hacemos doble clic en artículos, vamos a guardar la base de datos, y ahí empezamos a poner el nombre del artículo. Por ejemplo, un artículo puede ser lapicera. Bien. Segundo artículo, virome. Ven que automáticamente cada vez que yo voy agregando una información del lado izquierdo del código de artículo se me va autonumerando. Goma, pizarrón. Bien, constantemente se va autonumerando. Y lo mismo nos va a pasar con proveedores. Vamos a guardarlo y le vamos a decir, el proveedor es Juan, Pedro, Tomás. Ustedes tienen que hacer para el trabajito, me tienen que hacer 10 datos. Yo ingresé 3 datos en artículos y 3 datos en proveedores para que
entiendan cómo hay que trabajar, ¿sí? Bueno, cualquier duda igual me pueden estar escribiendo por Classroom, ¿sí? Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima clase.